Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en esta universidad. Realmente me siento con la satisfacción de haber recorrido el mundo y compartir las experiencias desde el punto de vista práctico y también teórico, porque en algunas circunstancias de la vida uno va pasando el tiempo y piensa como ser humano y dice, ¿qué más puedo hacer además de? Pues ya tienes experiencia, ya conoces el mundo y hay que compartirla. Y ustedes, los jóvenes que están aquí, van a hacer lo mismo. Los profesionales que están asistiendo a este evento, yo sé que tienen mucha inquietud de saber, de conocer algo más. Y eso nos invita a nosotros a revalorarnos en el mercado de la metalurgia. Voy a empezar con una pequeña introducción de Helber Sinanyuka como profesional. Yo egresé de la Universidad San Agustín de Arequipa, ya hace muchos años atrás. ¿Ya? Fui uno de los alumnos muy representantes de allá de la universidad, como ocupando siempre los primeros puestos. ¿Ya? Así que me caractericé por siempre inclinarme a la metalurgia extractiva, desde un punto de vista incisivo. Terminé la universidad y ni bien terminé, no descansé hasta ahora de trabajar y de adquirir experiencia. He estado en muchas empresas, como lo dijo el ingeniero. Estaba en Buenaventura, una minera de oro, plata, que trataba por flotación y por lixiviación. Luego estaba en Tintaya, en ese entonces una minera también muy grande que estaba expandiéndose, que pasó a los controles de BHP en esas circunstancias. Luego BHP Vito trajeron una filosofía internacional de trabajo muy extraordinario, donde en esa minera elegían a los talent pool, a los muchachos que puedan mañana más tarde dirigir una organización. Entonces, gracias a Dios, en esas circunstancias fui elegido y me permitió conocer el mundo, porque ellos me prepararon para esto, para demostrar al mundo que podemos hacer una metalurgia muy buena. Así que estaba en continua capacitación en esa minera. Luego pasé a los controles de Xstrata. Xstrata también una transnacional suiza, que lo mismo con Xstrata participé en proyectos de Argentina. Ahí está Lumbrera, más o menos a 8 horas de Tucumán, por Catamarca. Estaba trabajando un año ya. Luego por los bronces en Chile, más o menos a media hora de la capital, de Santiago, y otros proyectos como Escondida, en Codelco, etc. También viajé por Brasil, Sosego, una empresa de tratamiento de minerales de skarn, parecido a de Perú, se parece mucho a Las Bambas. Luego trabajé en Las Bambas como superintendente de servicios técnicos, de lo que es la metalurgia, la planta, y desarrollamos el proyecto desde Greenfield, o sea, donde el cerro era verde, y tenía que uno justificar ante el ministerio la creación de esta empresa. Y esa experiencia las voy a transmitir a lo largo de este evento, con el ánimo de que ustedes, los que están trabajando en proyectos mineros, puedan tener una idea macro de lo que es el concepto de la geometalurgia. Y luego arrancamos también Antapacay, un año estaba en el arranque de Antapacay. Y finalmente ahora estoy como gerente de planta en una minera de México. ¿Ya? Estamos arrancando una planta, estamos preparando toda la parte del preoperativo, el mechanical completion, el comisionamiento y el start-up de la planta.
Viajé a China también últimamente a ver proyectos de flotación de no metálicos. ¿Ya? En Canadá trabajé mucho en lo que es investigación sobre sistemas de automatización. ¿Ya? En Estados Unidos también había un tema de una minera Robinson, en Nevada, más o menos a 8 horas de Salt Lake City. Allá vimos la implementación de una celda de flotación de gran volumen de 600 metros cúbicos de FLS Smith. Entonces, imaginan una celda de 600 metros cúbicos. Es un edificio de 6 pisos solo para una celda. Y la planta Nevada Mining trata más o menos 80.000 toneladas por día y todo el producto entraba a una sola celda. Entonces, imaginan el mercado que está actualmente. Para nosotros los metalurgistas que antes conocíamos las celdas Denver, hoy los molinos SAG, este tipo de celdas de gran volumen, que dicho sea de paso vamos a tratarlo en uno de los cursos, todo el detalle de eso. Y dicho esta introducción, paso a explicarles cómo se va a desarrollar el curso. Muy buenos días. En una primera etapa vamos a hablar mucho de geología, habilidades geológicas. Lo que más me gusta compartir a mí es los idiomas, los puentes de comunicación, que no es lo mismo que los metalurgistas hablamos a veces, que los geólogos hablan. Y cuando está en la operación, el geólogo aparentemente te está explicando y tú como metalurgista, si no lo escuchas, se rompe el puente de comunicación, y como no hay un buen puente de comunicación, el término geometalurgia no sirve, no es productivo, en otras palabras, o es poco productivo. Y toda esta etapa más o menos la vamos a pasar hasta mediodía, ojalá avance. Si ustedes me lo permiten, siempre lo transmito los cursos con la mejor intención de cubrir todas sus expectativas, pero ustedes saben que un curso de geometalurgia se desarrolla en un año, ya, eso lo saben, ya la Católica lo dicta, hay algunas empresas que también lo dictan, en Chile lo dictan, y así que no sé si lo que se hace en un año pueda transmitir yo en 2 días. ¿Ya? Voy a hacer todo el esfuerzo de que de aquí salgan con la satisfacción de haber cubierto todas sus expectativas de este evento. Ojalá, haré todos los modos posibles para que eso sea así. Entonces, pido más bien su máxima atención, y si es que en algún momento identifiquen que está siendo muy aburrido, me lo dicen, cambia, como dicen los argentinos, cambia, che, cambia, eso, los argentinos son bien directos, ¿no? Te dicen cómo es las cosas, cambia, che, eso no, ya estamos entreteniéndonos mucho, pero con la intención de compartir uno puede estar teniendo todo el esfuerzo de dar la charla. Entonces, la parte de geología, conocimiento geológico, vamos a hacerlo hasta mediodía, ojalá, más o menos el programa, quizás un poco de la tarde. En la tarde todo lo que significa caracterización, muestreo. Mañana, que es los protocolos, la administración de una geometalurgia desde un proyecto Greenfield. Las pruebas que se realizan, las calibraciones, los requerimientos, es decir, todos los protocolos de investigación, de tener modelos geometalúrgicos, lo vamos a hacer mañana. La idea de hacerlo hoy, estos temas introductorios, es que cuando mañana esté hablando, ¿se acuerdan de esto? Sí, muy bien. Nuestra sinapsis neuronal va a permitir que estemos conectando como bolitas de entre las neuronas, cada rato van a estar funcionando ahí, conectando, desconectando, conectando y desconectando, a fin de cubrir todo el aprendizaje. Dicho esta introducción,
voy a empezar, señores, con la primera parte del curso. No sé si me escuchan atrás, si gustan puedo usar el micro. ¿Qué les parece atrás? ¿Está bien? Ok, entonces sin micro vamos a hacer los esfuerzos para un poco elevar la voz para que me escuchen atrás. Perfecto, empezamos. A ver, me voy a mover mucho porque si voy a estar ahí, no sé, no me voy a sentir tan bien, porque mi trabajo es la mina, estar caminando en la planta, eso. Entonces, algunas definiciones de lo que es geometalurgia. Ustedes saben que este idioma de geometalurgia se escucha hace 5 años, 10 años atrás nada más, así que es un concepto embrionario, si se quiere decir. No hay mucha Biblia, no hay muchos escritos. Yo viajé a Canadá últimamente para ya escribir un libro de geometalurgia, pero donde va a estar todo integral. Ojalá le sacamos este proyecto al próximo año. Ya me contacté con editoras allá en Canadá para consolidar todo el conocimiento y tener en el mercado, tanto de Sudamérica, sobre temas de geometalurgia, ¿no? Entonces, geología, como su nombre lo dice, estudio de la tierra. Nada más así. Todos sabemos eso, los geólogos. Metalurgia, ciencia aplicada para extraer los metales de la tierra. Se relaciona. Y geometalurgia es la práctica de combinar la geología con la metalurgia desde el punto de vista geoestadístico para crear un modelo predictivo para plantas de procesamiento de minas. Me gusta ese concepto porque hoy en día los inversionistas, cada vez que te preguntan, te dicen, ya, allá hay un proyecto. Ya sean pequeños inversionistas o grandes inversionistas, lo que te van a pedir es cuánto de retorno voy a tener si yo pongo mi plata en ese proyecto. ¿Sí o no? ¿Y cómo calcular? ¿Cómo reducir el grado de incertidumbre de un proyecto? Incertidumbre, llámese, oye, si ahí está la tierra, si ahí está el mineral, ¿cuánto de renta voy a tener y en qué plazo? ¿Sí? Y entonces el término de geometalurgia o el curso de geometalurgia permite a nosotros definir un modelo predictivo capaz de que la incertidumbre que tenía antes, sin tener ninguna investigación, pueda reducirse, ¿por qué no a cero? Y entonces el inversionista te dice, ok, pongo la plata, desarrolla el proyecto, señor. Desde la fase de extracción, minado, procesamiento, transformación. Quizás aquí el curso, más adelante, y en el libro pienso yo incluir el tema de la transformación. Es decir, toda la tierra convertida en metal, ¿ya? ¿Y cuánto cuesta? Eso, ¿ya? Entonces, en realidad esto es geometalurgia. Todo lo que pasa en mina, la interacción de mina, geología y metalurgia. Este proceso también es usado para planes de producción en depósitos muy variables. Nunca un depósito es homogéneo, ¿ya? Siempre es variable. Y eso lo vamos a discutir en la tarde sobre homogeneidad, heterogeneidad de las muestras. Y entonces hay algunas definiciones claves. En la mañana estaba compartiendo con uno de sus colegas, con un compañero. Le decía, normalmente la transferencia de conocimiento por parte mía la hago como si fuera para transición para el público que está viniendo aquí, a fin de, en algunos casos, los que ya la saben, las van a obviar, y los que no lo conocen empiezan a asociar ideas. Y así venga un PhD a este curso de entrenamiento o a esta capacitación,
no está mal refrescar la memoria de estos términos, de lo que significa mineral, mineralogía, yacimiento y el intrusivo, que son básicos para estar entrando poco a poco al curso. Entonces, puse mineral aquí en el sentido de que todos sabemos que es mineral, obviamente, pero hay un modo de comunicación entre metalurgista y geólogos, y los que han estado en una mina saben de esto. El metalurgista dice mineral, aquel recurso que tiene valor agregado, ya sea calcopirita, bornita, oro, plata, etc. Eso es lo que dice el metalurgista. El geólogo dice mineral a todo. Mena y ganga, o sea, aquel que tiene valor agregado y aquel que no tiene valor agregado. Es decir, también lo dice mineral al relave. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos geólogos hay aquí? ¿Podrían levantar la mano? Ni uno. En un evento de estos que tenía de geometalurgia, estaban como el 80% de geólogos. ¿Ya? 80% de geólogos y 20% de metalurgistas. Los geólogos estaban mucho más interesados que los metalurgistas en esa conferencia, me acuerdo. Entonces, no hay ni un geólogo en este evento por alguna razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinan los metalurgistas de que se diga mineral a todo? ¿Alguien puede opinar? ¿Qué dicen? Vamos a hacerlo interactivo, arrancando. Entre la mena y la ganga, todo es mineral. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿O nos vamos a la votación como en el Congreso? ¿Qué opinan? Pongo una asociación. Es lo mismo decir a un óxido de silicio y a una calcopirita, ya saben el contenido de la calcopirita, que es cobre, fierro, azufre, y el óxido de silicio es silicio y oxígeno sub 2. ¿Es lo mismo decir a ellos mineral o no? ¿Sí? Dependiendo qué beneficio vamos a sacar en este caso de la sustancia sólida, ¿no? Ya. Tratamos de la mena de silicio, Ya. probablemente vamos a aprovechar el silicio. Pero si tratamos de una mena de aluminio, probablemente vamos a aprovechar el aluminio. Entonces pienso que es relativo. Es relativo. Pero podemos aceptar en esta convención, y es así como se desarrollan los términos, podemos aceptar en decirlo mineral ambas cosas indistintamente, ¿sí o no? Entonces, sí, ahí estoy de acuerdo con esa opinión, ¿ya? Depende del beneficio que vas a obtener, pero todos son minerales, porque tienen combinaciones de elementos químicos, hay ingenieros químicos acá, que hacen que esa sustancia se denomine mineral. ¿Ya? Y entonces ahí ya rompemos el paradigma de que un metalurgista va a una planta y solo a la mena le diga mineral y no le dé importancia a la ganga, al relave. Supuestamente por un inconsciente colectivo que tenemos acá, que yo estoy sacando un valor agregado de la calcopirita, por ejemplo, estoy obteniendo que estoy obteniendo por flotación, me interesa eso y el relave, entre comillas, ya me está formando la mente de que algo me interesa y algo que no me interesa. Y eso hay que romper primero, ese paradigma, esa brecha que no nos permite investigar a detalle o procesar a detalle o maximizar el beneficio de un recurso natural que está allá. ¿A qué viajé a China? Justo a eso. Los chinos sacan muchos polimetálicos, tierras raras, y están en ese proceso. O sea, su reserva, ven una reserva y analizan a todos los elementos químicos que pueda tener eso y cómo poder obtener. Nosotros en Perú y Sudamérica decimos, bueno, aquí hay una reserva de cobre, oro,
Y no le damos importancia a lo que no sea cobre, lo que no sea oro, o lo que no sea zinc, lo que no sea plata. ¿Se imaginan ese concepto? Entonces, la idea cuando ustedes desarrollan un proyecto geometalúrgico, vean todo, el espectro. Ya vamos a ver cómo. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Mineralogía, toda la ciencia que estudia desde varias perspectivas cómo están acomodados los átomos. En metalurgia se hace incluso pruebas de coloración con botones, todo lo que se hace en mineralogía, ¿no? Mucha cristalografía, muchos aspectos de por qué no análisis de microscopía óptica, microscopía electrónica, ¿ya? En universidades como Canadá aplica mucho la microscopía electrónica y las asociaciones entre mineral y mineral, o realizan difractometría para ver qué composición química de un compuesto existe en ese material. Y entonces mineralogía abarca mucho, incluso la petrografía, cuando sacan una muestra cortada de perforación, necesita un análisis petrográfico, cómo se ha formado esa roca y para caracterizarla. Entonces, hablo de mineralogía desde un punto macro, no del concepto único que los metalurgistas tengamos o los geólogos tengan, o un petrógrafo, etc. Macro, totalmente macro. ¿Ya? Bueno, un yacimiento es la acumulación geográfica de materiales que pueden ser de utilidad para el hombre. Puede ser un yacimiento cuprífero, un yacimiento incluso petrolífero. Es un yacimiento. En México, cuando vi ahí cuando uno viaja, normalmente dice, ¿qué tiene esta ciudad? ¿No? Entonces, yo preguntaba, ¿qué hay para conocer ahí en algunos tiempitos libres? Y, te dicen, mira el museo tal, el museo tal. Entonces, yo no sé por qué la relación de que por algunos continentes el tema de la investigación de los esqueletos, ¿ya? De los esqueletos óseos de hace millones de años, es incisivo y descubre, mira, vi en un museo un fémur de un dinosaurio petrificado, más que mi altura, así, un fémur. Entonces, los estudiantes que están desarrollando esa carrera ahí, le llaman yacimiento a donde encuentren este tipo de restos, ¿no? De restos de hace millones de años. Y es súper interesante porque es increíble la era de la Tierra, donde cuando va uno a un museo allá, los museos son inmensos, como 6 estadios que te puedes durar 5 horas, 6 horas en recorrer y no terminas de ver todo, bien bonito, bien preparados los museos como para que los estudiantes incluso que vayan a ver a esos museos puedan desarrollar sus habilidades desde el punto de vista visual y tener un concepto mucho más sólido de lo que significa las eras de la Tierra. No es lo mismo leer y no haber visto nada. Entonces estoy sesgado de repente con un término, pero nunca lo había visto. Y nosotros ciertamente somos seres humanos que el conocimiento ingresa tanto por el lenguaje hablado como también por el lenguaje visual. Y quizás lo mejor que podemos hacer es practicarlo y luego consolidar el conocimiento a través de conferencias, de que ustedes estén dictando un conocimiento X y eso lo consolidan su conocimiento y son personas más competentes. Y lo puse aquí como una definición del intrusivo, ¿ya? Y esto vamos a hablar mucho. Lo pongo ahí porque
Los geólogos te van a estar transmitiendo, el intrusivo está acá. Y el metalurgista dice, ¿y qué es el intrusivo? Oh, mira, por acá está la brecha. Imagínate todo el idioma que transmite el geólogo. Dice, mira, aquí está la brecha, aquí está el carbonato y aquí está el intrusivo. La mineralización corre por acá. Entonces, pero tenemos que saber qué es el concepto, y de aquí nosotros tenemos que salir sabiendo bien qué es un intrusivo. Y vamos a desarrollarlo a niveles así de mayor conocimiento acerca de esta palabra nada más. Y no es más que la solidificación de magma ascendente entre rocas sólidas de la corteza terrestre ya existentes. Ese es un intrusivo. Es el que traslada minerales y es el culpable, yo le digo culpable de la mineralización al intrusivo. En eras antiguas, donde había una pequeña, entre comillas, erupción, ¿ya? Hace millones de años, entonces esa erupción o magma líquido traslada soluciones sólidas, y dentro de esas soluciones sólidas hay los metales. Entonces, el intrusivo vamos a hablar con mayor detalle a continuación. Este es un ejemplo de un yacimiento, ¿ya? Que nada más que es producto de una serie de procesos geológicos que llevan a la concentración anómala, sea en volumen, calidad o facilidad de explotación de minerales de interés económico. En resumen, el yacimiento puede tener vetas, puede estar diseminado, puede estar en forma de scar o en forma de pórfido, o también como placeres, auríferos, como lo que es Maldonado, ¿no? Tiene un yacimiento de placeres auríferos. Entonces, sin embargo, tenemos que saber estos conceptos. Así es como es una mina. Es eso, no hay más. Y solo es convenios de palabras, nada más, que es una beta, que es diseminado, porque es una convención, porque nosotros lo hubiéramos llamado otras cosas a esto. Pero es una convención, beta, aquellas mineralizaciones que están formando cadenas, hilos, y un yacimiento betífero para un geólogo es un trauma. ¿Por qué? Tú los ves en la experiencia práctica cuando el geólogo está siguiendo una beta, ¿ya? Antes. Entonces, las vetas normalmente se cierran, sale un hilito, y ya se imaginan cuando aparece un hilito y toda la producción empieza a caerse. Pues está rezando para que otra vez se abra, y ese estado emocional de que el geólogo esté pasando, ¿dónde está el mineral? La planta sigue exigiendo, ¿no? ¿Dónde está el mineral? No, tú dijiste que acá. Las predicciones, todos los modelos que hay para predecir hoy en día es fácil, pero antes tenía que echar coquita, entre comillas, ¿no? Vamos a ver qué dice la coca, a ver si más allá está, al frente, a 200 metros, a 100 metros, ¿sí o no? Pero los geólogos saben eso, de lo que estoy hablando. Un yacimiento betífero, sobre todo, es aquellos auríferos que son los óxidos, ¿visto? Las ramificaciones de los óxidos ya vamos a hablar por qué. Entonces, esta beta es producto de rupturas de contactos entre la roca matriz y el intrusivo o el magma, ¿ya? Entonces, este dibujito nos los vamos a llevar en la mente para describir lo que es un yacimiento. Hay yacimientos diseminados que se producen por varios factores, lo vamos a hablar. En algunos casos porque ese nombre mismo le dice que el metal está bastante diseminado, ya sea por
efectos de meteorización, es decir, combinación de lo que es la atmósfera, o por efectos de fluidización de fluidos, entre comillas, hidrotermales, que al producir calor y pasar por una napa freática, hay presiones y temperaturas involucradas que hacen que se disemine la presencia de metales o minerales en un yacimiento. Hay yacimientos de tipo skarn, que son famosos para los cobres sobre todo, que no es más que masificaciones de mineral. Un skarn puede ser la mineralización más compacta que pueda haber ocurrido producto de este efecto magmático, y donde, por ejemplo, la calcopirita está completamente sólida y no hay ganga. Es una matriz sólida, eso es el skarn. Y en las bambas hay un yacimiento que se llama Chalcobamba. Las Bambas tiene varios yacimientos, ustedes saben. Son 35.000 hectáreas de concesión minera que tiene hoy operada por MMG, donde yo trabajé, y tiene caracterizado 3 yacimientos que son distintos entre sí: Ferrobamba, un nombre, Chalcobamba y Sulfobamba. Cada uno de estos yacimientos son completamente distintos, no son iguales. Ferrobamba tiene más sulfuro de cobre en concentraciones de los sulfuros secundarios, que hacen que la ley de concentrado, incluso la primera gota que producimos, o el first production, la primera producción, donde cae el concentrado justo cuando arranca la planta, y donde no había cerro, y el primer arranque salió con 50% de cobre en grado. Los que trabajan en minerías de cobre pueden imaginarse qué significa eso. Es una alta ley, porque solo es calcocina, ¿ya? Entonces, ¿y cómo quiero asociar esto, no? Entonces ahí hay skarn masificado de tipo calcocina, ¿ya? Y que en el otro yacimiento, que es Chalcobamba, el skarn, la chalcopirita está como este cuarto, yo lo puedo hacer. Toda esa roca es calcopirita, todo este cuarto. Te van al frente y hay una voladura ahí, y no hay ningún fragmento que pueda ser ganga. Entonces la pregunta que me hago: ¿y para qué está la concentradora si todo esto es calcopirita? Saquemos ese recurso y mandémoslo, ¿sí o no? Porque en concentración de minerales, si queremos obtener minerales de cobre, si queremos obtener un concentrado, lo único que hacemos es separar la ganga de la mena, y la mena es la calcopirita, la bornita, la calcocina, y todo lo demás que se vaya a arreglar. Pero entonces, un yacimiento skarn son masificaciones de mineral, matrices muy grandes, ya sea como ese tamaño que les estoy describiendo, tamaño de este más grandes, o con tamaños pequeños masificados donde la ley es alta. En la minera que estoy trabajando ahorita en México, por ejemplo, es underground, es una minera subterránea de alta ley de cobre, hasta 10% de cobre, tiene esto, skarn. Y esos son famosos. Los tipos de skarn son los que los españoles han explotado. ¿Y qué pasa? Que más al fondo de un skarn está el pórfido. Y el pórfido
es el cobre diseminado o el mineral diseminado dentro de una roca magmática. Puntitos como el arroz mezclado en una roca o el azúcar. Yo lo asocio mucho esto como una sopa de quinoa, donde esas lunitas de la sopa de quinoa sea mineral y todo lo demás es ganga. Así es un tipo de mineralización tipo pórfido. Y el escar yo lo asocio mucho con un panetón. Las pasas es mineral y la harina es ganga. Entonces tú tienes que separar pasas de la harina, y en el caso de un pórfido es esas lunitas que están de la sopa de quinoa, sacarlo luna por luna y todo lo demás botarlo. Más o menos esa es una asociación de lo que es pórfido y escar. El diseminado, en el caso de un ejemplo de un diseminado, es la meteorización de la pirita, que se oxida, que también era de la profundidad de tierra, que arrastró oro, y en la superficie vamos a ver colores amarillentos, ¿no? Que es la limonita, ya todos los óxidos de fierro, y ahí está el oro disuelto, el oro en tamaños pequeñitos. Entonces lo sometemos a lixiviación, todo ese oro, y ustedes conocen muchos yacimientos de esos de lixiviación, pero cuando se encuentran más a la profundidad van a encontrar este tipo de materiales donde están más sulfurizados. Vamos a ver todo lo que es cambios de estado de las rocas desde el punto de vista geológico. En un diagramita, ¿ya? Hay formas de ordenar nuestro conocimiento para clasificar los depósitos de minerales, ¿ya? Podemos clasificar, digamos, por su ambiente de formación, por su simetría o por su contenido de elementos químicos. Entonces, nada más que estamos ordenando nuestra mente sobre la clasificación de yacimientos. Por el ambiente de formación se clasifica en sedimentarios, magmáticos, hidrotermales, metamórficos. Vamos a hablar mucho de esto, ¿ya? Por la simetría en concordantes, discordantes, regulares, irregulares, y por los elementos químicos hay un número indeterminado, ya sea yacimiento cuprífero, argentífero, aurífero, etc. Entonces, nada más que estamos ordenando nuestro conocimiento aquí, ¿ya? Y todos tienen relación con estas fases, ¿ya? Magmático, hidrotermal, sedimentario. No sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí sí, donde mi hijo me dice: papi, agarra una roca del río. ¿Qué es esto, papi? Te ve como metalurgista, ¿ya? Y te ve como admirado para él, ¿no? Eres su héroe. Y recoge una roca del río y te dice: ¿qué es esto, papi? ¿Qué es esto? Y tú, una eminencia, ¿ya? Dile, explícale qué es eso, explícale. Entonces, les va a pasar a ustedes, no necesariamente su hijo. Puede ser un colega que no es metalurgista, que no es geólogo, va a preguntar ese detalle, ¿sí o no? Les va a preguntar: oye, ¿y qué es esto? ¿Qué composición tiene? Entonces, tenemos que estar preparados para responder de manera inteligente y convencer a la otra persona que conoces. Si estás con tu enamorada, igual, tu enamorada, las mujeres ven a un hombre desde varios aspectos para que cumpla el requisito, ¿no? Calibran así, pasa, no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Uf, es 1.000.000 de requisitos que tienes que pasar. Uno de los requisitos, si eres geólogo, si eres metalurgista, hay que conocer bien la materia y a ver si pasas, ¿sí o no? Pasa eso. Entonces, dentro de la clasificación de rocas, ¿ya? Nosotros tenemos que conceptualizar en rocas magmáticas, hidrotermales y sedimentarias. Ese es el tipo de rocas que hay en nuestro planeta. No hay más. Solo que esto se desarrolla a nivel de convención. ¿Quién dijo que debe ser sedimentario? ¿Quién dijo que debe ser hidrotermal o algo así? Eso no me pregunten, porque es nuestro lenguaje comunicacional, ¿no? Distinto sería que aquí yo les ponga como bien la China, con esos símbolos. ¿Sí o no? Y todavía que cuando yo le digo, imagínense un escrito de China aquí, y uno va con el concepto, a ver, ¿qué dice aquí? Explícame. Y tú dices,
empiezas a ver los jeroglíficos, las cosas que están escritas, algo así, ¿no? Pero cuando lo lee, el chino, yo le digo, a ver, explícame de qué se trata esto. Lo lee de acá, hacia atrás, ¿no? Y lo lee, para colmo de males, primero hacia abajo. Qué locos. Convenios nada más. Igual esto, es convenios. De que se llame así las clasificaciones de las rocas. Magmático, hidrotermal, sedimentario. Eso, dentro de eso están todos estos tipos de yacimientos. Los pórfidos, los intramagmáticos, los diques, los sulfuros masíficos que les hablé, el SCAR, ¿ya? Minerales residuales, aquellos lavadores, el SCAR, los reemplazos concordantes, ya vamos a ver, las betas, las alteraciones, está dentro de esto, dentro de este campo de 3 tipos característicos de roca. Y empezamos a discutir desde el punto de vista de su origen, la clasificación de depósitos, según estos señores, que igual se reunieron para caracterizar los yacimientos. Y ellos dicen, bueno, los yacimientos se clasifican en primarios, secundarios, metamórficos. Es una convención, yo le estoy transmitiendo el conocimiento como si existiera la Biblia y ustedes sacan sus propias conclusiones con cuál se quedan de acuerdo, cuál se acomoda más a su lenguaje. Y nada más que es compartir el conocimiento de que, bueno, los primarios son rocas magmáticas, que hemos hablado. Nada más que es un convenio aquí, ¿qué cosa llama primarios? Y esto me gusta. De unos pocos tipos de magma se origina una gran variedad de rocas magmáticas. Bueno, ¿y qué es un yacimiento primario? ¿Por qué se produce? Por el enfriamiento y la diferenciación por cristalización del magma ácido y básico. Y el magma ácido proporciona los componentes para la mineralización. Vamos a ver más adelante qué es un magma ácido, qué es un magma básico. Y entonces, un yacimiento primario es aquel que está relacionado con rocas magmáticas. Vamos a discutirlo por qué esto. Y un yacimiento secundario, como su nombre dice, ¿ya? Son formaciones por procesos de sedimentación o sedimentarios, producto de la meteorización, cambios físicos, atmosféricos que ocurren, eso se llama meteorización, ya sea mecánica, cuando llueve, normalmente traslada rocas y traslada a donde le da la gana, ¿ya? ¿Sí o no? Las rocas cuando llueve son movidas de un sitio a otro. Eso se llama meteorización mecánica, ya sea por meteorización química, es que la roca, al ser expuesta con el ambiente, sufre cambios químicos de óxido-reducción, ¿ya? Para formar un óxido, y ese es un ambiente de meteorización, digamos, por cambio químico. Y la diagénesis es asociada a ambos procesos. Ya vamos a hablar con más detalle. Entonces, los primarios relacionados con rocas magmáticas, que es lo que hemos hablado, los secundarios con rocas sedimentarias y los metamórficos. Un yacimiento metamórfico yo lo asocio con, bueno, la metamorfosis de la mariposa. Nada más que es primero una oruga, luego es una mariposa, ¿no? Este nombre de metamórfico se asocia con eso de transformación de la roca, que podría ser esta la roca matriz, y nada más que para que se transforme en esto, sigue siendo la roca matriz, ha pasado fluidos de calor, o sea, temperatura, tanto
de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Eso es metamorfosis de la roca. Un ejemplo de una roca metamórfica puede ser el mármol. Cuando van a un hotel de 5 estrellas súper, hiper lujoso, van a ver sus baños puro mármol y es agradable. Y sobre todo cuando es mármol de alta calidad, bien pulido, es increíble esa roca. Pero esa roca, la roca originaria es la caliza. Y la caliza, cuando ustedes ven en un ambiente donde caminan las rocas carbonatadas, cuando van a un cerro, nada más que es una piedra negra, ¿sí o no? Esa piedra negra, cuando es sometida a temperaturas o a presiones, cambia de estructura, nada más. Y entonces sale una bonita estructura como es el mármol, el yeso, etcétera, etcétera. Vamos a describirlo cada una de las rocas. Entonces estamos hablando de características. De rocas, y vamos a describirlo de estos yacimientos, ¿no? Hablamos de los depósitos primarios, que son depósitos magmáticos, donde la roca es ígnea, ¿ya? O magmática, se relaciona, es lo mismo. Por ejemplo, los granitos, las sienitas, las monzonitas, las dioritas, están involucradas en este tipo de yacimiento, ¿ya? Los que han trabajado en minerales porfiríticos, con minerales de pórfidos, puedan tener una comprensión de estos tipos de roca. Nada más que cuando ustedes quieren identificar los granitos, la monzonita, la diorita, cuando lo ves, no es tan igual uno del otro. Y como metalurgista te puede confundir incluso. Y le preguntas al geólogo, ¿y por qué esta monzonita? Hay monzonitas máficas, monzonitas sorbréndicas, etcétera, que corresponden a los depósitos porfiríticos de cobre, ¿no? Entonces, van formándose la mineralización, ¿ya? De esta forma, de vetas, depósitos superficiales de fuentes magmáticas, ¿ya? Los filones, ¿ya? Hay algunos filones de alta profundidad, baja profundidad. Entonces es el magma que emergió a la superficie. Ese es un depósito magmático. Hay magma ácido y hay magma básico. El magma ácido es el que trae concentración de minerales, y el magma básico, como los gabros, las dunitas, los basaltos, acompañan a eso. Basalto, por ejemplo, una roca basáltica, estamos viendo por la cabecera de la cuenca de yacimiento de placer de Maldonado. ¿Quiénes conocen Maldonado? Levanten la mano. ¿Nadie? Viajen en el Perú. Ahí cuando ustedes se imaginan de dónde, ¿cuál es el origen de los placeres de Maldonado? ¿Por qué ahí hay tanto oro que hay muchos lavaderos? Y ahí ves en un plateo cantidad de oro. ¿Por qué? Entonces, ello ha sido originado de un tipo de roca magmática, donde está asociado con el basalto, por ejemplo. Cuando van al origen de ese placer, es nada más que cuando ustedes van, hay un nevado, Salcantay, que es a la entrada de Maldonado. De Cusco sale por el este,
subes y hay un nevado allá. ¿Han visto en el internet la montaña de varios colores? Bonito, bien bonito, ¿no? Justo pasas por allá, empieza la bajada hacia Maldonado. Alrededor de esa bajada, los cerros están enriquecidos de oro nativo, asociados al basalto, donde tú vas al socavón de allá, dicho sea de paso que es bien difícil hacer minería allá, y encuentras el oro así, forma de una estrellita, oro puro, brillante, de 24 quilates. ¿Ya? Entonces, es un depósito de tipo magmático, nada más que cuando subes a esa montaña, está en su origen primario, asociado al basalto, y cuando va a ser erosionado por mecanismos así de cambios físicos, son trasladados hacia aguas abajo, y esos son los placeres. Estamos hablando de muchos años de transformación, ¿ya? Y estos depósitos tienen dueños, obviamente. Hasta donde yo sé, una parte de ello está concesionado por esta señora del expresidente Toledo, su señora, ¿qué se llama? La Eleanca. Ella es dueña de una parte de esos yacimientos. No sabemos, pero ahí está. ¿Cuándo lo explotará? Creo que cuando haya normativas legales mucho más flexibles, porque los dueños, las comunidades del entorno no permiten acceder a nadie, porque hay mucho. Tú vas, si no tienes un lenguaje de comunicación con ellos. Entonces, si quieren ir, me avisan. Bueno, entonces, ahora, los depósitos secundarios, como su nombre dice, aquí el dibujito es producto de la meteorización química o meteorización mecánica, ¿no? Entonces, hay un enriquecimiento secundario como la calcosina, la cobelina, que producto de una meteorización química, la calcopirita sufre una transformación y se convierte en calcosina. Ya lo llamamos como depósito secundario. Y aquí están todo este tipo de depósitos, los fosfatos, la caliza, las dolomitas, el yeso, la sal. Hay depósitos de fierro, de calizas, fosfatos, etc. Entonces, algunos son de formación química y algunos de formación orgánica, como incluso en esta clasificación está el petróleo, el carbón, el gas natural. Todos ellos han sido producto de una transformación. Estamos asociando lo que es. Hemos iniciado con magmáticos, que es que el magma subió. Y aquí estamos hablando de secundarios, producto de meteorización o transformación mecánica o química. Dentro de la meteorización mecánica están los placeres de oro, platino, piedras preciosas, materiales raros, etc. Algunos depósitos de fierro, como residuales, que básicamente esto, por ejemplo, está en Marcona. Los depósitos de fierro de Marcona, producto de meteorizaciones mecánicas a través del sulfuro, se oxida, etcétera, etcétera. Y los depósitos metamórficos, como su nombre dice, aquí está el magma, hace sufrir a la roca, producto de temperaturas extremas y presiones extremas, un cambio. Un cambio, no es una mezcla, no es el magma, sino que la roca que estaba al costado, si se quiere decir, del magma, sufre transformaciones. Y eso es un yacimiento metamórfico. Dentro de eso están los gneiss, los esquistos, los mármoles, las pizarras, donde también está el oro,
las cuarcitas, las serpentinitas, vamos a describir más adelante. Están los granates, el talco. Hablando de granate, es el que acompaña, por ejemplo, a la calcopirita en un scar. Y cuando vamos a hablar de granate, vamos a decir qué dureza tiene el granate en Word Index, porque se le va a dar competencia o incompetencia para los procesos de comminución. Entonces, geometalurgia habla no solo de minerales, sino de las rocas que lo acompañan a estos minerales. Y entonces vamos a estar describiendo cada vez de lo que significa talco, de lo que significa granate, etc. Entonces, siempre asociando con dibujitos, ¿ya? Cómo es un yacimiento de origen magmático, ¿ya? Para que nuestra mente siempre esté asociando cómo salen las vetas, ¿ya? Y cómo físicamente lo ves, ¿ya? Y ustedes saben que un yacimiento magmático, en resumen, es por la subida y enfriamiento del magma, los minerales de menor fusión se van solidificando, ¿ya? En otras palabras, cristalizando y separando del resto de la masa. Va formando ahí la mineralización. Este tipo de yacimientos normalmente es de tipo betiforme o aparecen como sets. Este es un set, así como este corte terrestre, ¿ya? Formando diques de hasta 1 metro a 200 metros de ancho. ¿Han entrado alguna vez por un socavón? Y ellos, empíricamente, los mineros a este tipo de yacimiento lo dicen yacimiento tipo rosario, ¿ya? Es lo que nos colgamos acá, ¿no? Cadenita, una bolita, cadenita, una bolita, ¿sí o no? Entonces, más o menos se asocia a este tipo de yacimiento. Y su forma es así. Esta es una foto de un yacimiento vetífero de oro. ¿Ya? Entonces, es el magma solidificado, pero que ha estado interperizado y que los sulfuros de fierro que traen el magma se han oxidado y han formado óxidos de fierro, por eso el color amarillo, y el oro está, entre comillas, diseminado allá. Y es por eso que se puede tratar por procesos de cianuración, o concentración granimétrica si las pepitas de oro son un grano. Entonces, ese es un yacimiento magmático. Ya vamos consolidando, vamos asociando con la vista físicamente. Vamos viendo en la realidad cómo es la beta. Y un depósito de yacimiento magmático, por ejemplo, es los pórfidos de cobre, ¿ya? ¿Cómo se forman? Ya sea diseminados o como stockwork, le dicen algunos, que esto hay en las bambas, en el pórfido. Cuando tú partes la roca, ya sea la monzonita máfica, vamos a hablar de lo que es una monzonita, todo, aparece como esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha ocurrido la formación de esto? ¿Cómo es que aparece así y aparece así? Entonces, hay un término que nosotros vamos a asociar, que es los tamaños de grano del mineral, intergranulares, granos grandes, donde cuando solidifica empieza a formar una matriz y luego se queda la solidificación y empieza a formar un grano, ¿sí? Cristalización, ¿no? Términos de cristalización. Y alrededor las concentraciones de mineralización. Y este tipo de yacimiento, hay zonas
digamos, de alteración se llama todo esto, ¿ya? Y nosotros, ya voy a estar adelantándome, podemos caracterizar la roca por su tipo de alteración. ¿Ya? Alteración potásica, alteración fílica o sericítica, las zonas argílicas donde hay mucha arcilla, ¿ya? La zona propilítica, casi es donde hay calcitas, hay cloritas, etc. Entonces, no más que es un ejemplo de caracterización, voy poniendo poco a poco para que ustedes puedan asociar en un momento cuando estén participando en un proyecto grande, puedan decir, mira, vamos a clasificar esta roca por su tipo de alteración. Y ustedes puedan conocer, hemos hablado en un curso de geometalurgia sobre los tipos de alteración de un pórfido de cobre, ahí está. Los mineros en Chuquicamata, los chilenos en Chuquicamata, en los depósitos de cobre, caracterizan su roca desde este punto de vista, ¿ya? Y hacen correlaciones entre la presencia del potasio, del aluminio, para ver dónde está la masificación del mineral. O por el tipo de arcillas, como en el caso de Cerro Verde hay alta kaolinita, ¿ya? Y la kaolinita afecta en el proceso de flotación por encima de 5%. 10% de kaolinita ya está interviniendo como un interferente para que la recuperación no sea más. ¿Y cómo afecta? Si vos o usted caracteriza en función al nivel de alteración su roca y le da niveles de porcentuales de cuánto de arcilla tiene ese mineral, usted puede tener una predicción de recuperación en base al contenido de arcilla. ¿Ya? ¿Cómo analizar la arcilla? Hay procesos de análisis por difractometría para decir qué contenido de arcilla tiene y poder decir cuál es la reacción de arcilla. Ahora, para que ustedes entiendan bien esto dentro del proceso de flotación, por ejemplo, cómo afecta la arcilla es como cuando quieres nadar en un fluido de aceite respecto a un fluido de agua. ¿Ya? Y tú eres el mineral y estás en un tanque. Si te tiran a ambos fluidos, alguien te empuja, ¿de dónde sales más rápido? ¿Del agua o del aceite? ¿Ah? ¿De dónde? ¿En dónde te va a costar esfuerzo salir? ¿Ah? El aceite, ¿no? Necesitas romper el esfuerzo involucrado en ese fluido. A eso le llamamos nosotros viscosidad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la arcilla. La arcilla, ¿quiénes han agarrado arcilla alguna vez en su vida? ¿O quiénes han jugado? Todos conocemos, ¿no? Los que han ido al campo, agarran la arcilla, le puedes dar forma que quieras. Y los antepasados han trabajado muchos cerámicas con arcilla, porque tiene esa propiedad de absorción del agua y tú puedes darle forma a ese compuesto. Entonces, lo mismo ocurre en procesos de flotación o lixiviación de oro, donde la arcilla interfiere para que la recuperación sea máxima. Caso del cobre, con un alto contenido de arcilla, es como el hombrecito que nada en alta viscosidad o en baja viscosidad. Entonces, donde le va a costar salir es cuando la viscosidad es alta, entonces hay arcilla. Y tienes que incluir algún proceso o algún facilitador para que ese fluido, esa pulpa, tenga menos viscosidad. Como metalurgista, usted tiene que decir
a la compañía, ¿qué vas a hacer con un mineral que tiene alto contenido de arcilla? En casos de lixiviación de oro, por ejemplo, tú tienes un paz allá y tiene alto contenido de arcilla, la pregunta que te van a hacer es, ¿qué voy a hacer? Porque la percolación es limitada, es baja. Entonces, ¿qué hacer ante contenidos altos de arcilla? Para ello, estamos empezando el curso, debe caracterizarse la roca. ¿Cuánto? Ya vamos a ver. Y los depósitos del ambiente metamórfico se caracterizan más porque el magma tiene temperaturas extremas que hace que haya transferencia de calor a la roca primaria que no tiene mineralización y los transforma. En ese proceso de transferencia de calor y cuando pasa por un ambiente freático donde hay agua siempre, ocurre combinaciones químicas donde incluso traslada iones y forma solidificaciones de esos iones y se forma la mineralización. Entonces, se ha transformado nada más la roca matriz. Aquí es una transformación de lo que les dije de la caliza, por ejemplo, en mármol. La misma caliza que era un color gris, ahora es mármol. No se ha mezclado, no ha habido una mezcla, nada, solo ha sido una transformación por efecto de la temperatura, por efecto de temperaturas extremas y presiones atmosféricas extremas también. Un dibujito para asociar un depósito de yacimiento hidrotermal, como su nombre dice, son fluidos que pasan por temperaturas y empiezan a formar precipitaciones o cambios de mineral de diferentes compuestos. Podemos asociar con eso, esa foto, donde puede verse la transformación de la roca. Y para explicar los depósitos sedimentarios, es lo que les dije de una montaña donde la roca matriz es erosionada y trasladada por cuestiones de meteorización o una precipitación alta, hay una segregación y trasladada a otro punto donde, por ejemplo, aquí se forma el placer. Y así es un placer en Maldonado, ¿no? Siempre una roca sedimentaria, como su nombre se dice, va a haber sedimentos que, en este caso está meteorizada la roca, que el color amarillo es característico de la oxidación de la roca matriz, que es el sulfuro, la pirita, y el amarillo es el óxido de fierro, limonitas, todos los feos. Entonces, ese es un yacimiento sedimentario. Y entonces, yo debería empezar con esto, pero ya con los dibujitos estamos asociando los tipos de depósito, ¿ya? Donde es la fuente, el origen, el aluminio, por ejemplo, producto residual de la meteorización, sabemos que es meteorización. El cromo, por segregación magmática, sabemos que es el magma. El cobre, ahí por, digamos, su origen hidrotermal, ya saben qué es hidrotermal, han asociado en su mente. Metamórfico, ¿saben qué es metamórfico? ¿Sí o no? Y procesos, digamos, de meteorización. El oro, los de origen hidrotermal y los placeres, ahí está el oro nativo. El hierro, por origen sedimentario y segregación magmática. El plomo, por origen hidrotermal, y así sucesivamente. Todito. Entonces, ustedes van a encontrar, si la encuentran en una literatura,
el tipo de depósito, cuál es el origen. ¿Y para qué saber el origen? Ahí hay otro tipo de clasificación, lo puse en asterisco para que cuando ustedes investiguen no se encuentren con una duda de que, oye, Helber me dijo que se clasifican las rocas en metamórfico, magmático y sedimentario, pero aquí encuentro esto, ¿qué pasa? Su conferencia me ha engañado. Y por eso lo pongo, para que ustedes no se sientan engañados y que también puedan encontrar estas denominaciones, yacimientos endógenos, exógenos y metamórficos, que no es nada más que lo mismo. ¿Ya? Si ustedes lo van a encontrar, entonces ya no me van a decir, me van a echar la culpa a mí, si es que la encuentran, esa clasificación. ¿Ya? Entonces, me habló de los depósitos magmáticos, ahí está. Nada más que es un convenio de que si quieren llamar a estos señores, clasificaron en pegmatíticos, carbonalíticos, ¿y qué significa cada uno? Scar, albita, hidrotermal, es lo mismo. ¿Ya? Los yacimientos exógenos por interperismo, placeres sedimentarios, ahí está la palabra sedimentario, la palabra magmático, y aquí metamórficos, metamorfizados, al final es lo mismo. ¿Ya? Solo para casos demostrativos, lo he puesto este slide, que también pueden encontrar en la literatura este tipo de clasificación. Ahora, ustedes van a escuchar mucho cuando vayan a un proyecto, al geólogo le van a decir, mira, este depósito es supérgeno. Y este depósito esta parte es hipógeno. Oh, está viniendo la zona hipógena, la zona supérgena. Convenio también. Nada más que la parte supérgena es la que está expuesta a la superficie y la parte hipógena, la que está más a la profundidad. Y entonces cuando venga un tipo de roca de la parte supérgena, van a estar asociando entre óxidos y secundarios, minerales oxidados y minerales secundarios. Va a estar ahí la sinapsis neuronal del metalurgista, va a estar trabajando en ese. Cuando hable de la zona hipógena, vamos a estar hablando de sulfuros básicamente. ¿Ya? Entonces ya asociamos, ya no nos quiebra la mente el geólogo diciendo, mira, está viniendo un mineral de la parte supérgena, y el metalurgista que no sepa, ya no se choca con ese lenguaje, más bien ya sabe que es supérgeno, ya sabe que es hipógeno. Entonces, cuando empezamos a explotar un yacimiento, vamos a tener dos escenarios. ¿Ya? Para no confundirnos, que es lo mismo, es la explotación, el color nada más aquí cambia de noche. Sí, lo mismo, minería superficial y minería subterránea. Vamos a hablar mucho de lo que significa, cómo generar valor agregado entre este yacimiento y qué significa explotar un mineral a tajo abierto respecto a un subterráneo, cuál es el valor que significa eso. O sea, vamos a hablar mucho de estos cálculos, porque ustedes tienen que ser expertos producto de esta charla. Ojalá. Ojalá mañana cuando terminemos el curso alguien les pueda preguntar, quiero desarrollar este proyecto, ¿cómo lo hago? Si hago underground o a tajo abierto. ¿Cuánto me va a costar esto respecto a esto? Y uno tiene que decir, depende. Vamos a ver la caracterización si es magmático, sedimentario o hidrotermal o metamórfico. ¿Cuál de ellos es? Depende del tipo de depósito. Hay yacimientos que pueden estar en vetas, ¿ya? Que tú dices, bueno, hagamos una minería subterránea. Proyecta, muy bien, ingeniero, sí, ya, ok. ¿Va a salir? Sí, muy bien. Y se encuentran que la roca no es competente para explotarlo por minería subterránea. ¿Qué significa competencia de una roca? Que tiene que tener resistencia
a la conservación de su estructura para evitar derrumbes, ¿no? En algunos casos, en donde es extremo, hay mucho oro y la roca es incompetente, hacen los ingenieros de minas, hacen sus construcciones de concreto armado, o en algunos casos en minerías pequeñas hay construcciones con puro madera, ¿no? Madera. Entonces ponen soportes para poder soportar y no genere accidente. Todo esto se asocia a identificar qué hago, ¿no? Entonces ya sabemos que depende del tipo de yacimiento el que yo pueda decir cómo lo voy a explotar. Entonces vayamos describiendo desde el punto de vista técnico nuestro conocimiento en enriquecer qué significa una roca, su definición, unidad básica que forma la Tierra, los 3 tipos de roca, ígneas o magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Ya estamos concluyendo en que eso es lo que existe, ¿ya? Tipo de roca. ¿Quiénes los estudian? Geólogos, mineralogistas, metalurgistas, químicos, petrografistas, geotécnicos, geoquímicas, y más abajo. Ellos están asociados a estudiar esto. ¿Y qué es un mineral? Sólido, natural, que tiene una composición química y estructura interna consistente, posee sistema de cristalización. Entonces, y las rocas mineralizadas están formadas por unos o más minerales, depende del nivel de ocurrencia, pueden estar algunos que generan valor agregado como son los sulfuros, sulfosales, óxidos, saluros, carbonatos, fosfatos, sulfatos, silicatos, etc. Pero básicamente todos los minerales están asociados a esta terminología. Y si queremos caracterizar esta roca, estos minerales, bajo todos estos profesionales, vamos a hacer una caracterización química y una caracterización física, ¿no? Entonces, para la caracterización química existen muchos instrumentos de análisis. Y estos instrumentos, dicho sea de paso, tienen que ser calibrados. Los equipos de absorción atómica, los equipos de ICP, masa, los equipos de difracción, los equipos de fluorescencia y mucho más. Todos son asociados a excitación del átomo, ya sea superficial o por ataque químico, en algunos casos son por ataque químico, y lo que rebota es, frente a una excitación, cuál es el nivel de energía de rebote que transmite, y eso lo transforma en voltaje, y ese voltaje, los que estudian mucho en análisis químico por este método, empiezan a calibrar en milivoltajes la dispersión de energía producto de una excitación. Saben lo que estoy hablando. Y si no saben, más o menos quiero asociar como, si quieren saber sin necesidad de ataque químico, aquí no hay piso de sólido, pero una roca X, como hay equipos de fluorescencia de rayos X, y nada más le sometes a esa roca a un tipo de radiación, y esa radiación excita la superficie de ese compuesto, de esa roca, y va a salir una respuesta de acuerdo a lo que tenga el nivel de estructura molecular de ese compuesto. Entonces, diferentes niveles de energía son emitidos producto de los diferentes compuestos que va a tener esa roca. A eso se llama fluorescencia de rayos X o difracción de rayos X. Cuando ustedes vayan a un yacimiento, cuando ustedes sean directores de un proyecto, tienen que caracterizar bajo estos procesos de análisis, es decir, en todo. No solamente, mira, haga un análisis. El otro día fui a un yacimiento de cobre
donde me dice, ingeniero, mira, quiero saber qué hay acá. Pero ¿han hecho análisis anteriores? Sí, mira. Entonces los análisis eran solamente por los metálicos, cobre, plomo, zinc, plata, oro, nada más, no había más. Oye, pero ¿y qué tiene? ¿No han hecho difracción de red? No, no sé qué es eso. ¿Han hecho fluorescencia de red? No, no sé qué es eso. ¿Han hecho microscopía óptica? No. ¿Microscopía electrónica? Menos. Entonces, ¿cómo vas a implementar o vas a desarrollar ese proyecto si no tienes sobre la mesa elementos de convicción, como dicen los jueces, ¿no? Cuando quieren sentenciarte a llevarte adentro, a la cana? Ellos hablan mucho de su lenguaje. Mira, hay suficientes elementos de convicción para que este señor lo llevemos a la cana. Entonces nosotros, los metalurgistas, ¿cómo podemos decir que un yacimiento es económicamente rentable si no tenemos todos los elementos de convicción para decidir si vamos a ganar o no? Tú como metalurgista, nosotros como profesionales involucrados en el ambiente minero, debemos tener todos los elementos de convicción como para caracterizarlo y tener la decisión de explotación de ese recurso y ganar, ¿sí? Y aprovechar al máximo ese recurso. Por eso es que hablo, digamos, de la caracterización, ¿ya? Y uno tiene que establecer un plan para caracterizar. Y hay otro tipo de caracterización física, bueno, por el tipo de superficie, ¿ya? La humedad. Hay rocas que son, entre comillas, secas, pero tienen un contenido de agua. ¿Cuánto? Caracterízalo. Puede ser 1, 2, 3%. Quizás expuesto a la intemperie 6, 7. ¿Y qué vas a hacer con alto contenido de humedad? Entonces, debe estar caracterizado. La densidad también, o el peso específico. No es lo mismo tener un depósito de silicato o monzonítico que un depósito de pura magnetita. La magnetita pesa mucho, ¿no? ¿Saben eso? ¿Han levantado una magnetita? Un mineral. O sea, de que la roca tiene 5, más o menos su relación numérica es 5 toneladas o por cada metro cúbico. En cambio, una roca monzonítica más o menos es 2.8 toneladas por metro cúbico. Entonces el mismo metro vas a levantar y el otro es mucho más pesado. Y entonces, ¿cómo relacionas en ese yacimiento? Tienes que caracterizarlo. Por dureza ni qué hablar. Tipos de dureza vamos a hablar mañana, los habidos y por haber. Los UCS, los PLT, los Worindes, los Drosbuinter, en el mercado las más de 7 caracterizaciones de dureza que hay, ambos utilizados para distintas aplicaciones. Listo, entonces estamos definiendo algunos aspectos para que ustedes más o menos tengan un modelo mental de lo que es un estudio geometalúrgico. Y seguimos hablando, dado esa introducción, nos centramos a lo que es yacimientos, empezamos a ver los tipos de yacimientos, vemos la estructura que debe tener una investigación desde el punto de vista geometalúrgico, solamente macro todavía, y empezamos a ver ya un poco más interno de lo que es una roca ígnea, una roca sedimentaria y una metamórfica. Es decir, nos vamos a meter a conversar con ellos, poquito a poco. A ver, ¿qué es lo que tienes ya que hablamos de ígnea, de sedimentaria, metamórfica? Siempre asociado, ¿ya? Siempre asociado. Una ígnea es aquello que está relacionado con el magma, una sedimentaria, como su nombre dice, sedimentos, y una metamórfica, transformación. Que es la misma roca, pero solo por efectos de la
de altas presiones y temperaturas, no se fundieron y solo se han transformado. Ya vamos viendo la formita con dibujo. ¿Ya? Vamos imaginándonos en querer conversar y preguntarle a esta roca adentro, que nosotros nos metemos allá y le preguntamos: ¿cómo eres granito? Que es una roca ígnea. ¿Cómo eres basalto? ¿Cómo eres obsidiana? ¿Cómo eres una piedra pómez? Dentro de las sedimentarias, la caliza, aquí está de este color, hay distintos colores de caliza. La arenisca, los conglomerados, dentro de los metamórficos el mármol, las pizarras, las cuarcitas, los gneiss. Entonces, vamos explicando la formación de los minerales. ¿Podemos usar la pizarra? ¿Me mirarían allá si lo describo? ¿Tenemos plumón? A ver. Este es un ejemplo de la formación, por ejemplo, de los minerales de cobre que gran parte de nuestro Perú y Chile tienen. Entonces, la mineralización de cobre, como sabemos, hay depósitos magmáticos, sedimentarios y metamórficos. ¿Ya? Bueno, la culpa de toda la formación de un yacimiento mineralizado la tiene el intrusivo, que es el magma. Ya sabemos eso. Que este magma puede exponerse forma de, a esto le llamamos beta, y esta es la superficie. O puede masificarse. El scar, o puede diseminarse. O está acá. O puede erosionarse, sedimentario. Magmático o ígneo también. Y esta parte metamórfico. Por acá la vamos a poner así. Solamente es para asociar y consolidar el aprendizaje de lo que hemos hablado. Entonces vamos a hablar de la mineralización del cobre bajo este ambiente. ¿Ya? Lo pongo aquí como fotografía de lo que hemos aprendido y empezamos a hablar de la mineralización del cobre. En un ambiente magmático, ¿ya? El cobre normalmente, como su nombre dice, todos los volcanes incluso, tienen el famoso compuesto que es el azufre. El olor a huevo podrido, todo cuando sale de un volcán. Entonces, el material primario de sulfuro de cobre o del cobre es la calcopirita. Es lo primero que hay de origen magmático. Por este culpable es este, hay fierro, entonces normalmente el cobre está hasta el 33% o 34%.
vamos viendo la exposición a la interperización, a los cambios que ocurren. Primario también le llamamos aquello que no tiene cobre. A eso. ¿Ya? Son dos compuestos, ya como compuesto hablando, la pirita y la calcopirita. Conforme ha ido subiendo o ha sido expuesto esto hacia la superficie, también se ha chocado con interperización atmosférica que traslada oxígeno y agua. Es así de simple la formación de las mineralizaciones. Entonces, cada vez el sulfuro primario que es expuesto a este elemento que es el oxígeno, empieza a oxidarlo primero al fierro. Entonces aquí desaparece el fierro. Voy a poner XY. Empiezan a haber formaciones de sulfuros de cobre donde ya no hay fierro. El fierro empezó a desaparecer. Y el fierro con el oxígeno forman los fierros. XY lo voy a poner también. Todos los fierros. Entonces, ya el fierro desapareció y aparece otro tipo de mineralización. Dentro de este tipo de mineralización está primero aparece como la digenita, que es más o menos esta relación. Aquí tiene el azufre 2, aquí más o menos el azufre es 1.8. Lo voy a poner así mejor. 1.8, ya no 2. Ya no hay fierro, entonces más rico en cobre. Y luego aparece la calcosina y luego la cobelina. Cada vez, no, aquí es un poco más, 2 calcosina, tigenita, aquí es cobre 8. Voy a poner XY, no les voy a hacer equivocados en ponerle el número, vamos a verlo luego. ¿Ya? Entonces, lo que intento explicar aquí es que el fierro ya no está y el azufre va perdiendo su concentración cada vez más. Aquí. Entonces, de lo que era un material primario, va pasando a ser un material secundario. Entonces, aquí, justo cuando ya está perdiendo el azufre, el azufre normalmente está como con el oxígeno se junta, los famosos sulfatos, que son aguas ácidas, ¿ya? Van percolando y van siguiendo su oxidación, y entonces aparece justo en esa fase el cobre nativo. Ustedes van a ver la metamorfosis de una roca y los cambios físico-químicos de una mineralización, es así que aparece. Entonces, el cobre nativo, cuando sigue exponiéndose a la oxidación, y aparece el Q, los óxidos de cobre. ¿Ya? Pero, como estos sulfatos siguen exponiéndose, porque aquí está esto expuesto en la superficie, acuérdense que esto está trasladando el magma, y producto de ese traslado va generando cambios físicos a por eso lo puse con esta dirección. Entonces,
Este es el intrusivo, que traslada estos minerales primarios, y a su vez este interviene. Entonces, los sulfuros que se forman, los sulfatos, perdón, van interviniendo a lo siguiente. Aquí en esta roca, acuérdense que hay carbonatos de calcio, que es la caliza, y silicatos de fierro, aluminio, calcio, magnesio, etc. Todos los silicatos. Lo voy a poner acá, silicatos de X. Entonces, el cobre que está disuelto acá, porque este ya está así, como oxígeno, empieza a asociarse al carbonato, a la roca de carbonato, y le da una coloración así media amarillenta primero, verduzca, que este calcio que está lo reemplaza por cobre, y en algunos casos está hidratado, pero lo voy a poner así, carbonato de cobre. Y es óxido acá, desde aquí, lo voy a rayar aquí, 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 estamos hablando primario, secundario, y aquí óxidos. Entonces este carbonato no es que haya sufrido una mezcla revuelta entre el cobre y el carbonato, no, sino que las soluciones de sulfato de cobre, entre comillas, que es una solución, el ion cobre se pega a la rota carbonatada y aparece el color medio amarillo verduzco, y ese le llaman malaquita, ¿no? Es decir, si yo lo dibujo acá, la solución de sulfato de cobre que se ha transformado producto de esta meteorización, el cobre disuelto pasa por el carbonato como solución y se convierte en la malaquita. Ese es el óxido. O el cobre disuelto que es el sulfato, ya está oxidado, fíjense, el azufre está oxidado y el cobre está disuelto, pasa por esta roca, en otras palabras, como una percolación, entre comillas, y se forma el silicato de cobre. De ahí los óxidos. Y cada uno tiene su característica. ¿Por qué le describo esto? Porque cuando hagan procesos de concentración de minerales, requieren conocer esta formación para tomar la decisión correcta de cómo enriquecerlo. Un ejemplo les doy, y los comento siempre en las conferencias, es que estos materiales fácilmente responden a un proceso de flotación, sí, porque por la presencia del azufre. Este azufre es responsable para, al ser asociado
a un compuesto químico, ya sea los santatos, un colector, pueda darle una condición a todo esto hidrofóbica. Ya lo vamos a hablar más adelante de esto, solamente es como... En cambio, los óxidos, no. La pregunta que hago aquí, ¿los óxidos qué se pueden hacer en todo caso? Lixiviar. ¿Puedo flotar esto? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Los óxidos de cobre, puedo flotarlos, sí o no? ¿Ah? ¿Quién dijo sí? Me gusta su participación. Si quieren irse a la cárcel o quieren estar libres, díganlo. Peor es estar callado. A veces, bueno, uno cuando está callado no se expone, no va ni a la cárcel, ni a preferible. Pero a veces es peor estar callado. En este curso dice uno, no está el policía aquí afuera. Y pueden decirlo espontáneamente, si podemos flotar el óxido de cobre o no. ¿Qué decimos todos aquí? Puede dar las condiciones hidrofóbicas. ¿Cómo? No sé, utilizando algunos reactivos. El objetivo es hacerlo hidrofóbico. Ajá. ¿Qué reactivos, por ejemplo? Okay. Solamente es una invitación a que ustedes esto lo hice en una conferencia no sé si fue en Santiago o en Argentina, donde a los jóvenes de la universidad también les dije, ok, mira, Sudamérica, estamos estudiando, sabemos aquí los sudamericanos que todos los sulfuros podemos flotarlo y los óxidos podemos lixiviar, así que hay dos plantas características para lixiviación y para flotación. Y podría flotar un poco de cobre solamente como silicato. ¿Como carbonato? No. ¿Pero por qué? El silicato es si ustedes hacen la prueba de ponerle una arenilla fina molida, la arena de mar, silicato, lo muelen un poco más y lo ponen a un vaso con agua, van a ver partículas que flotan ahí de manera natural y se les va a formar como una especie de nata. No todo se va a hundir, porque la superficie de esas partículas, en algunos casos tienen superficies así medio aplanadas, y entonces eso hace que esta molécula, este compuesto, se comporte como una tabla nadadora, pequeñita, lo amplían con un microscopio o algo así, está como una tabla, ¿sí? Entonces, algunos compuestos de óxidos en la flotación reaccionan así, como una tabla nadadora, porque está compuesto de silicato. Entonces ustedes ya asocian, el silicato flota así, por arrastre, se comporta como, muy bien, ya. Pero es una asociación así para creerlo, una imagen de que puede flotar un poco de óxido. Pero para que flote, nosotros necesitamos sulfidrizar esa partícula. El único que es sulfidrizable es el silicato menos el carbonato. Entonces yo puedo flotar silicatos de cobre. Y es más, puedo concentrar silicatos de cobre. En Perú no hay, en Australia hay una mina, que es Sipón. Busquen en el internet si es posible. Ustedes ven al silicato de cobre, verde. El silicato, acuérdense que los metalurgistas saben es el que se adhiere a la lengua, ¿no? Le pones a tu lengua y se encuentra pegado.
a tu lengua. Entonces empiezas a sulfidrizar, a engañarle a este silicato de cobre. Le dices, yo te engaño a la partícula con un sulfidrizante que es el NaSH, ¿no? El hidrosulfuro de sodio. Ese es su compuesto. Y alrededor de esta partícula va a estar mojada con hidrosulfuro de sodio. El azufre que está presente en ese hidrosulfuro le hace dar a este compuesto como que si tendría azufre parecido al mineral primario alrededor. Lo estoy mojando a esa partícula. Y entonces cualquier colector que yo le añada acá, le engaña, le dice, no, tú pareces primario, sulfuro primario, con azufre. Entonces, si yo lo pongo un colector, santato, tionocarbamato, ditiofosfato, todos los colectores que hay en el mercado, que vamos a hablarlo mañana, puedo engañarle y colectarlo, y hacer un proceso de flotación de óxidos. Nada más que con la pequeña diferencia. Si a mí me dicen flota óxido, lo floto si es que hay silicato, pero si es que hay carbonato, no, tomo la decisión correcta. Nada más que la pequeña gran diferencia es que, esto me ocurrió en las bambas, yo le estoy transmitiendo la experiencia de las bambas. Me dicen, hay óxidos en la parte supérgena del yacimiento, ¿ya? Y los secundarios están en la parte intermedia y en la parte hipógena están los primarios. Entonces, aprovechemos, nosotros hemos instalado una planta de concentración de minerales por flotación. ¿Y qué hacemos con esto? Que es alta ley. Muy bien, vamos a hacer las pruebas. Hay de todo tipo de reactivos para flotar óxidos, ninguno responde muy bien. Hay versiones de NaSH, de sulfohidratos, X, Y, Z, fabricado en China, en Japón, en Estados Unidos, donde quieran. Entonces, hagamos la prueba. Y cuando hacen la prueba, van a encontrarse con un pequeño dilema. Se ve aquí arriba. Concentración de hidrosulfuro de sodio respecto al porcentaje de recuperación de cobre en silicato. Esto no está en la literatura, esta es la experiencia. Probablemente encuentren literatura al respecto, pero lo que les estoy contando es algo real, algo de experiencia estudiada, de investigaciones palpables, etc. En donde solo existe, esta concentración de iones sulfuro, en este caso expresado en potencial, en milivoltios. Voy a poner aquí, sí. Entonces, a un potencial X reacciona el silicato de cobre. Solo a una pequeña diferencia de potencial. Solo en esas condiciones puedes flotar. Y entonces, imagínense que yo no tengo mucha oportunidad de flotar. Entre comillas, tengo un diferencial de tiempo en función al potencial, la diferencia de potencial de la superficie de la partícula para flotar.
y ustedes conocen los equipos para calcular diferencia de potencial de una pulpa, de una superficie. Entonces, hay una diferencia de potencial para poder flotar. Y se puede flotar. Pero necesito altas concentraciones de este ion. Alrededor de 10 no aquí. 200 a 500 kilos de Nash por tonelada de material. Perdón, gramos, aquí gramos. 200 a 500 gramos por tonelada de mineral. Y la dosis que se usa en el mercado para la flotación de santatos, con santato, de este colector normalmente está entre 10 a 20 gramos. ¿Cuántas veces sería el reactivo más alto? 500 entre 20, el máximo. 10 veces, 20 veces más, ¿sí o no? Entonces necesita alta concentración de Nash para poder flotar. Si yo proceso un tonelaje de tratamiento en el caso de las bambas, de 140.000 toneladas por día, ¿cuánto de Nash requeriría para flotar óseos? Cantidad. Miles de toneladas por día. Y eso en la práctica es imposible. Porque yo estaría cubriendo toda la carretera para trasladar solamente el reactivo. ¿Entienden? Y el concentrado de las bambas se traslada en como 300 camiones. Todo el producto. Entonces, yo necesitaría esa misma cantidad para trasladar Nash y estar cada día produciendo esa cantidad. Entonces, es antieconómico. Pero en minerías pequeñas, sí se puede. No, me llevo un camión y puedo flotar silicato de cobre. Ahora, ustedes tienen que investigar y cuál es esa diferencia de potencial exacta, porque esto varía, ¿no? Esto varía, depende de la superficie de esa parte. Entonces, esa es la diferencia, por eso vale la pena conocer toda la formación de la mineralización. Nosotros lo vamos a llamar como génesis del yacimiento, de la mineralización. Tenemos que conocer ya sea para cobre, para polimetálicos, para oro, etc.